Un potente terremoto sacudió al sur de Asia y dejó más de 150 muertos, como lo informa el diario de Argentina, La Nación, que se hizo eco de esta noticia junto con otros medios internacionales el fin de semana y protagonizó el ámbito noticioso el fin de semana junto al huracán Patricia que pasó por México. El sismo de 7,5 grados de magnitud tuvo su epicentro al norte de Afganistán y se sintió también en Pakistán e India. Entre las víctimas fatales hay 12 niñas que murieron en una estampida mientras desalojaban su escuela. Un fuerte terremoto sacudió al norte de Afganistán y se sintió en gran parte del sur de Asia, remeciendo edificios desde Kabul, la capital de Afganistán, a Nueva Delhi, la capital de la India, provocando cortes de electricidad y comunicaciones en algunas zonas y causando más de 60 muertos. El terremoto se registró a las 13:30 hora local, a la 1:30 de la tarde, hora local de Afganistán, y según el Servicio Geológico de Estados Unidos tuvo su epicentro en la provincia afgana de Badakhshan con una magnitud de 7,5 grados, aunque el Departamento Meteorológico de Pakistán situó su fuerza en 8,1 grados. La provincia Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, fue la zona más golpeada en territorio pakistaní, con 123 muertos y 956 heridos, dijo el director general de la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército, Asim Bajwal. En las áreas tribales de administración federal, también en la frontera con el territorio afgano, fallecieron 21 personas y medio centenar resultaron heridas, indicó el portavoz de la Autoridad de Gestión de Desastres. Esto lo informa el diario La Nación en un informe muy completo que realiza acerca de cómo sucedieron las cosas. Posteriormente voy a analizar lo que sucedió para que podamos hacernos una idea de cómo debe abordarse la situación, cómo puede solucionarse y a qué métodos hay que recurrir. En la provincia Gilgit murieron 6 personas, según dijo a la televisión estatal el ministro de Información Pervez Rashid, que también confirmó 3 fallecidos en Punjab y uno en la Cachemira pakistaní, y se han contabilizado además el derrumbe de al menos un centenar de casas en el área tribal de Kuram y otras 200 en Khyber Pakhtunkhwa, donde además hay al menos 194 heridos. En la provincia de Takar, al oeste de Badakhshan, al menos 12 estudiantes de una escuela de chicas murieron en una estampida mientras se trabajaban en el edificio y 30 resultaron heridas. Las alumnas se precipitaron para salir de la escuela, desencadenando una estampida, dijo Enayat Nawid, quien es jefe del Departamento de Educación de Talukan, capital de la zona tribal de Dayar. Dijo también 12 estudiantes, todas menores, murieron y 35 resultaron heridas. En el propio Badakhshan hay reportes de víctimas mortales y destrucción en algunos distritos remotos próximos al epicentro, dijo el director provincial de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdullah Humayun DK. También se puede observar en el mapa que se plasma aquí de Afganistán el epicentro del terremoto, la zona del epicentro. El primer ministro afgano Abdullah convocó una reunión de emergencia de la Agencia de Gestión de Desastres para valorar los daños, dijo su asesor Omar Samad en un tuit. El jefe del ejército pakistaní, el general Rahil Sharif, ordenó desplegar tropas en las zonas afectadas por el mismo, dijo un comunicado que no ofrecía más detalles. ¿Es esto una medida de militarización basada en un estado de emergencia? Es decir, en una situación de esta magnitud, tal y como sucedió en el terremoto de Chile, por ejemplo, se decretó el estado de emergencia, el estado de excepción, que consiste en militarizar las zonas para concentrar toda la fuerza allí, toda la fuerza militar, toda la capacidad humana operativa, y de esa forma tratar de resolver y apaciguar la situación de los heridos y también de el desastre ocasionado por el terremoto, que obviamente hizo que se desplomara la infraestructura. Entonces, esta medida es necesaria cuando pueden aplicarse medidas de militarización sin tener que ser tan estrictas, sin tener que ser tan recurrentes, para que haya una mayor cantidad de personas y zonas por las cuales puedan salir en vez de zonas ocupadas por efectivos militares que al fin y al cabo no tienen la misma capacidad de rescate que sí pueden tener bomberos, por ejemplo, que obviamente son incluidos en este tipo de operativos, pero que tienen que ser regulados con mucha moderación. Este seísmo es el de mayor intensidad en la zona del sur de Asia, un área de alta actividad sísmica desde que en abril un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter en Nepal, recordemos aquel terremoto en Nepal, dejara cerca de 9.000 muertos. Ahora, ¿qué puede hacer Afganistán? ¿Qué puede hacer Pakistán?
para solucionar? ¿Qué pueden hacer ambos países para solucionar este problema? ¿A quiénes deben recurrir? ¿Cómo puede el mundo reaccionar? ¿De qué manera? Es importante que siempre en ese tipo de casos se recurra a las instancias internacionales. Es aquí cuando se debe acordar o se debería acordar una resolución en la Asamblea General de la ONU, tal y como se acordó recientemente un proyecto de resolución para levantar el embargo a Cuba. Este tipo de proyectos de resolución deben ser acordados en la ONU para enviar y también solicitar el envío y la participación de organismos de la ONU o suborganismos pendientes de la Asamblea General como ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con mucha actividad en Europa por la crisis migratoria que hay ahí, el Programa de Alimentos de la ONU, que se ha visto mermado en cuanto a fondos y también en cuanto a oferta de alimentos por la alta demanda que hay por parte de los migrantes europeos. Es aquí cuando transnacionales importantes como McDonald's se unen para contribuir y elevar el nivel de oferta y de fondos de este programa. Y es importante que ambos actúen en una alianza muy considerablemente efectiva y eficiente junto con la Cruz Roja Internacional, en este caso la Cruz Roja Internacional en el Medio Oriente, que no es una Cruz Roja sino una media luna, y que los tres organismos, los tres equipos, ACNUR, el Programa de Alimentos de la ONU y la Cruz Roja Internacional de Medio Oriente, puedan dirigirse a estos países por una resolución previa acordada en la Asamblea General de la ONU. Pero es una resolución que no solamente contemplaría la llegada de la Cruz Roja, ACNUR y el Programa de Alimentos de la ONU a territorio pakistaní y afgano, sino también que se envíe, o que cada estado miembro de los 193 que hay en la Asamblea General de la ONU, envíen ayuda alimentaria y personal de rescate junto con ACNUR y el Programa de Alimentos, para que esa resolución se base en enviar toda la ayuda posible a este territorio. Así es como puede resolverse la situación a corto plazo y tratar de evitar que los estados de excepción, la militarización constante en zonas donde hubo desastre, donde hubo temblores, no sea una zona de congestionamiento militar por mucha presencia de efectivos militares, cuando se necesita descongestionar la zona para que los afectados y las víctimas puedan salir sanos y salvos. Así están las cosas en el sur de Asia, en Pakistán y Afganistán, con este terremoto. Hay mucha actividad, o ha estado habiendo mucha actividad sísmica en el mundo. Recordemos Chile, Nepal, el desastre natural del huracán Patricia, que no es una actividad sísmica, pero sí una impresionante fuerza, un conjunto de fuerzas de la naturaleza. Hay mucha actividad sísmica en el mundo. ¿Qué está pasando? Los meteorólogos tendrán la respuesta. No puedo tenerla yo personalmente, pero sí hay algo muy en claro. El mundo debe reaccionar, debe prepararse. La comunidad internacional aquí es cuando debe reforzar su política global para ayudar y para hacer que la ONU sea un organismo y que demuestre ser un organismo que más que nunca está unido, no solamente para fines políticos, económicos, comerciales, diplomáticos y geopolíticos, sino para fines humanos, para fines de ayuda al prójimo en una situación tan precaria como lo es un terremoto en un país. Así están las cosas en el sur de Asia, en Pakistán y Afganistán.